Bienvenidos a Matemáticas en R, soy el licenciado Julio Nava Pazmiño, hoy con el tema vector posición, módulo del vector y vector desplazamiento. Magnitudes del movimiento. En el estudio de cualquier movimiento es necesario definir previamente las magnitudes, trayectoria, posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Pero recordemos brevemente posición de un punto en una dimensión. Tengo la recta numérica. Un punto cualquiera en la recta numérica se lo denota como P de X, ¿no? Por ejemplo, P de 5, que es el punto 5 en la recta numérica. Posición en un punto en dos dimensiones. Estamos hablando ya del plano cartesiano que tiene el eje X, eje Y. P de XY, ¿no? Es un punto cualquiera en el plano cartesiano. Por ejemplo, el punto 3, perdón, punto 2,3. Y la posición un punto en tres dimensiones. Tenemos la gráfica de los tres planos, tres dimensiones. ¿Cuál es la nomenclatura? P de X, Y, Z. Un punto en el tres dimensiones. Tengo aquí, miren, X vale 2, Y vale 3 y Z vale 4, que es el punto P de 2,3,4. Tres dimensiones. Ok, repasado esto brevemente, vamos a ver vector posición. ¿Qué es el vector posición? Es el vector que va desde el origen, en las coordenadas 0, 0, al punto P donde está el móvil. Tengo mi plano cartesiano, tengo el punto P. En este ejemplo es el punto 3,4. Entonces, el vector posición es el vector, como le indica aquí, que va desde el origen hasta el punto donde está el móvil. Y se lo escribe de esta manera. Vector R sub 1, ¿no? Esta flecha que está arriba me indica que es un vector igual 3,4. También se lo escribe de la siguiente forma. Vector R sub 1 es igual a 3i más 4j. La letra i y la letra j se las conoce como vectores unitarios, o sea, representan la unidad. Aquí usted puede ver, ¿no? Por ejemplo, 3i se lo grafica en el eje X, 4j se lo grafica en el eje Y. Vector posición. Vamos a graficar varios vectores. Tengo el plano cartesiano. Primer vector, vector R sub 1 igual a menos 5i más 2j. No se olvide que este número representa, se lo grafica en el eje X. Menos 5 en el eje X está de este lado, 2 positivo en el eje Y está de este lado. Y ahí tenemos el vector R1. Hagamos otro vector. Tengo el vector R sub 2 que es igual a 3i menos j. X 3 positivo, busco X 3 positivo y aquí aparentemente no hay número, pero se sobreentiende que aquí está el 1, menos 1, es decir, 3 positivo en X, menos 1 en Y, aquí está el punto. Y marco el vector desde el origen. Este es el vector R2. Y hagamos un tercer vector, R3, miren, solo me dice 4J. No aparece la letra I. Eso significa que el valor que acompaña a la letra I es cero. Y para graficar, entonces, 0 en X está aquí en el medio, en el origen, y busco 4J, que sería 1, 2, 3 y 4. Aquí está el punto, y ahí pongo el vector, perdón. Listo, hemos graficado tres vectores. Ahora sí, vamos a ver magnitud o módulo del vector. La magnitud es la longitud del vector. En palabras sencillas, ¿cuánto mide el vector? Tenemos aquí un vector R1 que es igual a 3i más 4j, ¿no? No se olviden, 3i lo busco en el eje X, 4j lo busco en el eje Y. Como los dos son positivos, está en el primer cuadrante. Ahí tengo el vector. ¿Qué hacemos para calcular el módulo? Usamos esta fórmula, ¿no? Estas dos rayitas me dicen módulo. Bueno, son las rayitas de valor absoluto, porque el módulo siempre va a ser un valor positivo.
El módulo es igual a la raíz cuadrada del valor x al cuadrado más el valor de y al cuadrado. Esto de aquí no es más que el teorema de Pitágoras. Como ustedes pueden ver, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde este cateto vale 3 y este cateto vale 4. ¿Y qué es lo que vamos a calcular? Es la hipotenusa, que viene a ser lo mismo que el vector. Ok, reemplazamos los valores. X vale 3. El i ya lo elimino porque se supone que es el vector unitario. Uno por uno sigue siendo 1. Y vale 4. Igualmente, j lo elimino porque j vector unitario y uno por uno sigue siendo 1. Elevamos al cuadrado, hacemos la suma y la raíz cuadrada de 25 me da 5. En este caso, el módulo del vector R1 es igual a 5 unidades, ¿no? La U significa unidades de medida. En el libro utilizan metro. Puede poner la letra M, que es el símbolo de metro. Hagamos otro ejercicio. Me dan otro vector, en este caso R2, vector R2, que es igual a menos 4i más 3j. Significa que en X busco menos 4 aquí y J busco 3 positivo aquí. Y aquí está el vector. Como me piden hallar el módulo, aplico la fórmula del módulo, que insisto que es el teorema de Pitágoras. Reemplazo, miren, aquí tengo los valores de X, valores de Y. Vamos a reemplazar. X vale, en este caso, menos 4. Como tengo menos 4, pongo paréntesis. Y vale 3, pongo el 3. Número negativo elevado al cuadrado siempre va a dar positivo. ¿Por qué? Porque el menos lo multiplico dos veces. Menos por menos, más. Y me queda 16 más 9, raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5 unidades, que pueden ser metros. El siguiente tema es vector desplazamiento. Vamos a ver. ¿Qué es el vector desplazamiento? Es el vector que se inicia en R1, es decir, en el primer vector, y finaliza en R2, es decir, el segundo vector. Hagamos un ejemplo para graficar. Tengo mi primer vector, R1, me dice 2i más 4j. Lo grafico, ¿no? 2 en X, 4j, que sería en Y, y ahí tengo R1. Graficamos un segundo vector, R2, me dice 4i más 2j, es decir, 4 en X, 2 en Y. Ahí lo tenemos. ¿Y cuál va a ser el vector desplazamiento? El vector desplazamiento, es decir, nace aquí en R1 y termina acá en R2. De esta manera, mire cómo está la flecha. Nace aquí y termina acá. Y se simboliza con este pequeño triángulo que se le llama delta R, vector desplazamiento. ¿Cómo se calcula el vector desplazamiento? Con esta pequeña fórmula. Vector final menos vector inicial, ¿no? En física se usa este pequeño cero para referirse al inicio. Vector inicial. Reemplazamos los valores. El vector final es 4i más 2j menos, miren, el menos de la fórmula, el vector inicial que es 2i más 4j. Elimino los paréntesis, ya usted conoce el procedimiento algebraico. Paréntesis negativo, pues cambian los signos, ¿no? O si usted prefiere, este menos por más, menos, menos por más, menos. Reducción de términos semejantes, tengo 4i, le quito 2i, me quedan 2i. Y aquí tengo 2j positivo, menos 4j positivo, me quedan menos 2j. Este es el vector desplazamiento. ¿Qué significa 2i? Significa que desde donde salió el vector desplazamiento, se movió 2 positivo en el eje X. Miren, 1 y 2. Aquí está. Y menos 2 en el eje Y. Como es negativo, se movió hacia abajo. 1 y 2. ¿Ok? Ahora, como ya tengo el vector de desplazamiento, yo puedo calcular el módulo de ese vector de desplazamiento, ¿no? ¿Cuánto mide este vector de desplazamiento? Aplico la fórmula que no es más que el teorema de Pitágoras. El módulo del vector de desplazamiento
En este caso, x vale 2 y y vale menos 2. Reemplazo los valores. X vale 2, y vale menos 2, lo pongo entre paréntesis por el signo negativo. Elevo al cuadrado, me queda 4 más 4, hago la suma, me queda 8. Raíz cuadrada de 8 es 2,83 unidades. Insisto, en el texto usan metro, puede poner metro. Y hemos calculado el módulo del vector desplazamiento. Hagamos otro ejercicio. Tengo el plano cartesiano, tengo el vector R1, que en este caso es menos 3i más 3j. Lo graficamos, menos 3 en x, 3 en y. Ahí tengo R1, el vector R1. Vector R2, menos 5i menos 2j. Es decir, en x busco el menos 5 y en j busco el menos 2. Y aquí está. Lo graficamos. El vector desplazamiento, ¿cómo lo voy a graficar? Nace en 1 y termina en 2. De esta manera. Miren, nace en 1 y termina en 2. La flecha me indica, pongo delta R, que es el símbolo del vector desplazamiento. ¿Cómo obtengo el vector desplazamiento? Con esta pequeña fórmula. Vector final menos vector inicial. Reemplazo los valores. Pongo el vector final, que es menos 5i menos 2j, menos, paréntesis, vector inicial, menos 3i más 3j. Suprimo paréntesis, ¿no? Aquí usted ya sabe la regla, paréntesis negativo, cambian los signos. O si prefiere, este menos por menos se hace más, y menos por más se hace menos. Reducción de términos semejantes. Tengo menos 5i más 3i, me quedan menos 2i. Y luego tengo aquí menos 2j. Le sumo 3, menos 3j, entonces suma de negativo me queda menos 5j. Observen, esto me indica que en X me he movido menos 2, es decir, hacia la izquierda. Desde donde nació el desplazamiento me he movido 1 y 2. Y desde aquí, en Y me he movido menos 5. Como es negativo, es hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí está el desplazamiento, ¿no? Menos 2, negativo hacia la izquierda. Menos 5, negativo hacia abajo. Igual que en el ejercicio anterior, vamos a calcular el módulo del vector desplazamiento. Tengo la fórmula, reemplazo los valores, menos 2 pongo entre paréntesis, y menos 5 pongo entre paréntesis. Ya expliqué que un número negativo elevado al cuadrado queda positivo. ¿Por qué? Porque el menos se lo multiplica 2 veces, ¿no? Menos por menos sigue siendo más. Me queda 4 más 25, hago la suma, 29. Raíz cuadrada de 29 es 5,39 unidades. Muy bien, hasta aquí la explicación. Hasta pronto.